Nos encontramos hoy en la presentación del libro La presencia de jesuitas italianos en Iberoamérica colonial, la editorial IHS Antiguos Jesuitas de Iberoamérica. Y nos acompañan en esta mesa los doctores Alma Montero Alarcón, investigadora, profesora del Museo Nacional del Virreinato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Pablo Trujillo García, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Gilberto López Castillo del Centro INA, Sinaloa, y el doctor Carlos Peix de la Universidad de Córdoba, Argentina. Este último tendremos un video alusivo a su tema y que atenderemos también con muchísima atención. Para iniciar vamos a presentar a la primera comentarista, la doctora Alma Montero Alarcón. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó la curaduría de la exposición del Bicentenario Plata Forjando México y la publicación de un libro con el mismo título. También realizó la curaduría de la sección de platería en la exposición Tesoros de México, Oro Prehispánico y Plata Virreinal, presentada en el Kunsthistorisches Museum en Viena, Austria. Realiza en la actualidad de investigación el Colegio Jesuita de Tepozotlán y su papel en la integración de la obra misional jesuita en Nueva España, y se desempeña como investigadora del Museo Nacional del Virreinato, donde trabaja los temas de platería, jesuitas y vida conventual femenina. Le damos la palabra a la doctora Alma Montero Alarcón. Muchas gracias, Lupita. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Pues bienvenidos a todos. De verdad nos da muchísimo gusto que estén aquí, porque miren lo que les estamos presentando. Un fruto de un proyecto ya de varios años, y que está aquí con nosotros, pues quien impulsó este proyecto, a quien le agradecemos mucho, al doctor Gilberto López Castillo, a quien conozco pues de décadas, que ya no son años, décadas de estar en seminarios, en congresos de jesuitas, siempre ahí está, siempre ahí nos estamos viendo, y me da de verdad muchísimo gusto pues esta publicación tan importante. Ya iremos viendo por qué es tan destacada y tan importante. Entonces, primero, pues reiterar el agradecimiento a todos los que están aquí, y pues yo creo que no hay un lugar quizás mejor que este marco, ¿verdad?, en el que estamos aquí en el Templo de San Francisco Javier para presentar este proyecto. Jesuitas italianos en Iberoamérica. Este espacio que ahorita, pues, en el cual estamos, pues es el antiguo noviciado de los jesuitas en Tepozotlán, y eso es lo que hemos trabajado muchísimo los que aquí estamos, ¿verdad? Cómo vivían ellos, cuál era la importancia de este lugar. Por aquí pues pasaron los jesuitas más destacados, que después estuvieron como rectores o como misioneros en el México virreinal, y pues esto era el noviciado, aquí era su centro de formación. Por eso la importancia de este sitio, que es enorme realmente. Y lo que ahora estamos, este proyecto que ahora comentaba Lupita, pues un proyecto que está apoyado por CONACYT, que es el que hemos estado trabajando los últimos años, y que es justamente cómo tenía que ver este sitio, que también un noviciado que ya hemos trabajado mucho, pero cómo tenía que ver con todas las regiones alejadísimas del norte de este país, del sur de ahora de Estados Unidos, y en general con todas las misiones de la región, porque Tepozotlán estaba en el camino de tierra adentro. Entonces, por Tepozotlán pasaban muchos de estos misioneros que sabemos que estuvieron aquí en la Nueva España, obviamente los de otros virreinatos no, pero por aquí pasaron, y por este lugar también es tan importante. Por este lugar está dedicado San Francisco Javier, por eso lo tenemos en el coro alto, por esa enorme importancia con las misiones. Entonces, no solamente tenemos un lugar que es tan importante en la formación de todos los que después serían maestros, rectores, grandes historiadores, lingüistas o misioneros, sino que estamos aquí en este sitio que ellos pisaron
visitaron, que ellos anduvieron, que ellos amaron. Estamos aquí en este sitio que también fue el espacio de cruce entre los misioneros, muchos de ellos italianos, pero también de otras nacionalidades. Aquí, por ejemplo, estuvo pues uno de los jesuitas italianos más importantes que tenemos en la historia de nuestro país, que es Gian Maria Salvaterra, y que cambió su apellido a Juan María de Salvatierra. Él fue el que levantó esta casita de Loreto que tenemos aquí unos pasos. Él fue el que desde aquí, desde donde estamos en la hostería, cuando un día vayan a comer a la hostería, imagínense a Salvatierra, ¿verdad?, emprendiendo la ruta desde este lugar hacia las Californias. Él es el fundador de Loreto, la primera misión y matriz de todas las misiones de California. Y este personaje interesantísimo, al que le dedicó muchos años de investigación en Italia, en México, y que espero pronto salga este libro, es un gran personaje, porque realmente, pues como les digo, él batalló mucho por irse a estas misiones, porque a veces pensamos en ellos como que, bueno, lo aprobaron, le dieron todo el apoyo y se fue a las Californias, pero son vidas muy complejas, y justo en este libro se puede ver la vida de muchos de ellos. Cuando pensamos en jesuitas, pensamos que todos ellos vinieron desde España. Aunque se llamen Juan María Salvatierra, de inicio, pues decimos, ¿y de qué parte de España vino? Pero no, los jesuitas vinieron de muchos lugares, y especialmente en las misiones tenemos checos, tenemos polacos, franceses, de muchos países, italianos, que estuvieron en toda América Latina. Y este libro, pues a través de la mano de muchos especialistas que han dedicado su vida a todos estos trabajos, pues nos van llevando por las vidas puntuales de ellos, ¿no?, con datos novedosos, inéditos, ¿no?, que es de lo que se trata, pues, la investigación. Y pues miren, aquí tenemos, desde la portada, es bien bonita, porque vean ustedes, bueno, creo que está ahí la tienen, que mejor, la van a ver ahí. Esta portada fue hecha por uno de estos jesuitas italianos que llegan a América. Fue realizada por Bernardo Vitti, que él nace alrededor de 1590, y pues fíjense que él después de pues, toda su formación en Italia, pues él nos muestra una de estas facetas, de las muchas que tuvieron los jesuitas que acá vinieron. No todos, por supuesto, fueron estos grandes pintores, pero otros eran pues grandes administradores, grandes impulsores de la Compañía de Jesús aquí pues en toda la América. Y este personaje pues estudia pintura, y ya después él desarrolla su labor en lo que es todo Potosí, ¿no?, que ahora es Bolivia. Recuerden que los países que tenemos ahora en América Latina no corresponden a los 4 grandes virreinatos que en general existieron en aquella época virreinal. Pero bueno, o si pensáramos en los espacios de hoy, pues sería Bolivia. Y él, imagínense, ya cuando está grande, ya de más edad, él escribe justo al padre general Acquaviva, del cual tenemos aquí pintura en el Museo Nacional del Virreinato, y le sugieren una carta del 13 de noviembre de 1600, que pues por favor quisiera él pasar a Italia, regresar a morir a Italia. Y Acquaviva le contesta que lo poco que le quedase de vida mejor que exponerla al peligro que puede tener en tan largos caminos de mar y tierra, mejor se quede acá en América. Y finalmente pues él fallece en Perú un 12 de noviembre de 1576. Fíjense qué épocas tan temprano estamos hablando, 1576. Entonces son estas noticias las que encontramos en este libro, un libro que bueno pues fue coordinado por 2 grandes investigadores. Primero está Gilberto López Castillo, a quien, como les comento, pues tengo el gusto de conocer desde hace muchas décadas, y pues es uno de los mejores especialistas en el tema de jesuitas en todo lo que es pues en general, pero especializado en el tema de las misiones del norte. Él es investigador, ya van a dar su currículum, pero nada más comentarles que él es investigador del INA en Sinaloa. Es coordinado con Carlos Pech, ¿no?, que es un maestro de maestros, porque hablo también por Gilberto, a quien pues conocemos también, pues a quien admiramos mucho, quien es escritor, yo creo, bueno, es una persona que sabe muchísimo del tema, y que desde la Universidad de Córdoba ha impulsado una revista importantísima para el tema jesuita, que es IHS. Entre ellos 2 son los coordinadores, y eso, bueno, ya de entrada, pues ya se sabe que este libro es un muy buen proyecto. Él también, Gilberto, pues tiene un proyecto que se llama
antiguos jesuitas en Iberoamérica, y también ahí un poco fue que devino toda esta publicación. Imagínense que tenemos aquí frente a nosotros un poco más de 300 páginas, divididas en 13 capítulos. Y pues, como les digo, totalmente interesante el contenido. Está dividido en 3 grandes partes. Primero, jesuitas italianos en la etapa fundacional de las provincias iberoamericanas. La segunda parte, influencia y participación de jesuitas italianos en el arte y la arquitectura de las misiones y colegios de América del Sur. A mí en general, perdónenme, y la última, uno que es como un anexo, es casos y temas puntuales, los jesuitas originarios de las marcas e idolatría y superstición en Maynas. Y también, finalmente, legalismo y expulsión en el caso de los jesuitas italianos. Realmente, a mí, por ejemplo, uno de los artículos, ya vamos a ir hablando de ellos brevemente, ¿no?, en esta presentación, pero a mí me gustó muchísimo el artículo de Carlos Pech, ¿no?, que justamente es el que abre el libro, y que habla de las Indipetae, ¿no?, al viaje de Buenos Aires. ¿Qué son las Indipetae? Imagínense ustedes que son las peticiones de los jesuitas por venir a la América. Eso yo, por ejemplo, lo trabajo muchísimo con Salvatierra y con Zappa, que vienen juntos desde Italia, y que a esta Virgen de Guadalupe le llamaban la Madonna de los imposibles, porque fue muy difícil el que los aprobaran el venir a América. Y así pasó con el caso de muchísimos jesuitas italianos que no lograban, era difícil que la corona española permitiera la llegada, pues, de otros países, ¿no?, por cuestiones de seguridad, siempre había esa desconfianza, pero hubo pequeñas puertitas que se abrieron, y ahí es donde tenemos estos personajes que estuvieron, pues, en todas fundamentalmente en las misiones, pero no solamente. Y entonces ellos escribían estas Indipetae, que eran como solicitudes de por qué querían venir a la América. Y aquí lo que nos regala, lo que nos comparte Carlos Pech, es la vida de muchos de estos italianos y cómo están solicitando, ¿verdad?, el venir acá. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso 1595 de un misionero que se llamó Pedro Comentali, que dice: no haré otra cosa junto con procurar la mayor gloria de Dios para no ser ingrato con Él, rezar siempre en todo el tiempo de mi vida y ofrecerle parte de las penurias, de los viajes y de las conversiones de esas pobres gentes, para que su divina majestad consuele a vuestra paternidad como me ha consolado a mí, enviándome al paraíso de las delicias en la tierra. Pues eso es lo que sostengo a Paraguay. Venían a los territorios más agrestes, pero ellos venían en su mente, en su corazón, a los paraísos de América a convertir, ¿no?, porque eso era el propósito de ellos, convertir a la fe católica a muchas más personas. Y pues son territorios que uno visita actualmente y uno dice: ¿no?, qué barbaridad. O sea, lo más agreste de las Américas, y ellos estuvieron ahí trabajando y levantando, ¿no?, aquellas iglesias que uno dice en estos medios, ¿verdad?, tan difíciles y todo, y es lo que ellos están logrando. Entonces también él da un catálogo que también muy interesante, Carlos Pech, ¿no?, como excelente maestro que es, él inicia dando créditos a todos los investigadores que antes de él han estado trabajando este tema, y resalta sobre todo al padre Storni, un investigador muy importante que en 1980 hace un catálogo de Paraguay, de todos los jesuitas italianos y de todos los que estuvieron en esas tierras, que ojalá en México, ¿verdad?, un día tengamos un libro como este y podamos ver con este detalle, con estas gráficas, todos los jesuitas, ¿no?, sus nombres, sus procedencias, en qué estuvieron participando y todo, pues es realmente algo que sería muy interesante. Y bueno, por el tema que luego yo me he dedicado mucho a trabajar, pues está el tema de la expulsión. Curiosamente, primero y último, porque bueno, ya voy a hacerla rapidísimo. Nada más comentarles que pues los jesuitas italianos aquí estaban. Estos que vimos son muy tempranos, pero aquí estuvieron al momento de la expulsión, ¿no? 1767, y compartieron pues toda esta desolación y todo lo que significó ese amarguísimo destierro, solamente que ellos eran italianos. Entonces, a diferencia de muchos de los mexicanos o de los que ahora son colombianos, bueno, antiguos virreinatos de Nueva Granada, de Nueva España, y del Río de la Plata y del Virreinato del Perú,
pues ellos no dejaban sus casas, ¿no? Ellos regresaban curiosamente a casa, ¿no? Entonces, se me hizo tan interesante este artículo con Elisabetta Marchetti, que ha hecho grandes aportes desde Bolonia, porque allí es a donde llegan todos ellos, todos los expulsos, ya estamos hablando del siglo XVIII, y ella habla de cómo fue el día a día de todo, por parte de los jesuitas italianos, cómo recibieron a los venidos de América, y cómo fue que a algunos de estos italianos no se les permitió regresar a donde estaban sus casas, porque obviamente Italia es bien grande también, y no se les permitía regresar a sus casas y todo lo que tuvieron que vivir. Entonces, yo lo único que quisiera, y con esto termino, es decirles que realmente es un libro que no tiene pierde, todos los artículos, ¿no?, realizados por grandes investigadores, y que creo que vale muchísimo la pena leer. Ya nos dirá Carlos, por fortuna es un libro virtual, entonces se puede consultar fácilmente, que creo que es uno de los grandes beneficios que tenemos ahora en la actualidad, porque a veces lo que se publica en Argentina no llega a México y así nos la pasamos, ¿no? Ya nos dedicamos a estos temas, y creo que eso es un gran beneficio de esta publicación. Y pues dejo la palabra a Lupita, creo que de hecho me pasé un poquito, pero muchas gracias, invitados por favor a leer este gran libro. Muchas gracias a la doctora Alma Montero Alarcón, y sugerirles o comentar a ustedes las preguntas y respuestas, las dejaremos al final de todas las participaciones, no sé a ustedes cómo les parezca. Si es así, pues vamos con el siguiente participante, que es comentarista, el doctor Pablo Trujillo García. Bueno, él es arquitecto, perito especializado y doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1991 a la fecha ha sido arquitecto perito especialista en proyectos para las declaratorias de zonas de monumentos históricos en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. También es profesor de asignatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Entre sus líneas destaca la investigación urbana, arquitectónica e histórica aplicada a los proyectos para las declaratorias de zonas de monumentos históricos. También de los aspectos sociales, económicos y de política pública relacionados con la patrimonialización y turistificación del patrimonio cultural urbano de México. Le damos la palabra al doctor Pablo Trujillo García. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho a Gilberto la invitación para presentar, comentar este libro que es una verdadera joya. La presencia de jesuitas italianos en Iberoamérica colonial, que él coordina junto con Carlos Peix, quien también hablará en unos momentos. Me parece que esta es una excelente iniciativa que nos muestra resultados y avances de diversas investigaciones relativas con la labor de los jesuitas. Entiendo que en el 2022, a raíz de la llegada de los jesuitas a la Nueva España, fue el 450 aniversario, donde desarrollan un seminario, y uno de los resultados de ese seminario es esta publicación. Y como leí en la introducción de este libro, que ojalá que se integren más especialistas, más especialidades a esta labor de investigación de lo que hicieron los jesuitas, en especial los italianos. Creo que sí hay una gran cantidad de ellos, como verán en el libro, donde están todas sus procedencias, de qué región de Italia, a qué lugar llegaron y cuáles fueron sus obras y sus objetivos. Como les decía, esta publicación cuenta con 13 capítulos, tiene 19 autores, todos ellos profesionales, la mayoría en historia, en literatura, historia del arte, filosofía, y se especializan en jesuitas. Así que el libro tiene muy acertada información, muy relevante información, y también
cuenta con otros especialistas. Hay 2 conservadores de bienes culturales y también de material archivístico, lo cual te enriquece a este tipo de trabajos. ¿Quiénes más que ellos que conocen las publicaciones que se han hecho, los epistolarios, muchos documentos, entre dibujos, mapas, escritos, etcétera, que conforman estos archivos? Me da mucho gusto que también haya 2 arquitectos y urbanistas, que cuando leí uno de ellos en la segunda parte, me llama la atención que habla de la Catedral de Buenos Aires, por ejemplo, y también del Colegio Jesuita o del Templo Jesuita de ahí mismo de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de conocer y que ahorita vamos a ver en algunas imágenes, para que más o menos tengamos idea de cómo se construye y cómo construían ellos, ¿no? Muchos de ellos también aprendí que hay algo que es una categoría quizá, o es un apoyo para ellos, los coadjutores, constructores o coadjutores arquitectos, que tenían conocimientos de la arquitectura y que ellos replicaban en algunos casos tipologías distintas en varios ejemplos. Vamos a ver un breve recorrido por los sitios que nos llevan. Aquí tenemos que en el capítulo 1 nos llevan a Buenos Aires precisamente, porque obviamente es el primer autor que escribe en este capítulo, que es Carlos Peix. Después nos vamos en el capítulo 2 a una nueva conquista del Perú, del padre Jerónimo Payas, los jesuitas italianos y el Real Patronato. El capítulo que escribe precisamente Gilberto junto con, no recuerdo su nombre, Isabel Marín, del Colegio de Michoacán, hablan de Joan Ferro y la primera gran experiencia misionera jesuítica entre los tarascos de Michoacán. He de mencionar que muchos de estos artículos se basan precisamente en epistolarios, cartas, documentos que les dirigen, que ellos escriben, y es interesante cómo estas cartas van dando lugar y pie a estas investigaciones. En el capítulo 4 nos vamos a la labor evangelizadora de los padres Simón Macheta y José Cataldino durante la etapa fundacional de la provincia jesuítica de Paraguay. Vemos el gran recorrido, y esto es en la primera parte. En la segunda parte, el capítulo 5, Juan Bautista Coluccini y Joseph Dadei, 2 jesuitas en la construcción y equipamiento de los pueblos de indios de Nueva Granada, que es actualmente el territorio que ocupa Colombia. Otro capítulo, el 6, Bahía, Goa, Florencia y Roma, los jesuitas italianos y sus reformas del Colegio de Salvador en los siglos XVII y XVIII. Esto nos lleva a Brasil. El capítulo 7, Giuseppe Brassanelli y uno de sus retablos perdidos, copas iconográficas y recepción de parte del guaraní, también nos lleva al Paraguay. El capítulo 8, metodología de diseño de edificios de la provincia del Paraguay y la obra de Giovanni Andrea Bianchi, 1675-1780, es donde nos habla de estas construcciones allá en el Cono Sur. En el capítulo 9, en la tercera parte, Sule Orme di Giussiti Marchigiani, perdón por mi italiano, misioneri nella provincia de Paraguay. Capítulo 10, descripciones retóricas sobre la idolatría y la superstición en el mundo misional sudamericano. La obra del italiano Pablo Maroni también nos lleva al Perú, a Iquitos y a la Amazonía peruana. El capítulo 11, la cuarta parte, nos habla de Gabriel Malagrida, misiones y conflictos del Gran Pará y Marañón en el siglo XVIII. Y los últimos 2 capítulos no están específicos en el territorio, pero habla de los
jesuitas, padres jesuitas que estuvieron acá, y habla de la expulsión en el capítulo 12 y un balance de la literatura. Me parece que estas intervenciones de estos 19 autores, como les mencionaba, nos dan un gran panorama de lo que ha sido la labor de los jesuitas italianos en Iberoamérica. Aquí muestro estas imágenes de lo que le llaman la manzana de las luces o la manzana cultural allí en Buenos Aires, muy cerca de la Plaza de Mayo, y este es el convento jesuita, que está construido totalmente con ladrillo, es mampostería de ladrillo, y nos hicieron un recorrido por ahí por un evento que tenía que ver precisamente con patrimonio. Aquí vemos una bóveda de arista muy alargada en uno de los pasillos. Aquí está el pasillo, las puertas, se ve claramente el material que utilizan de una manera sintética, muy sencilla, lo cual no quiere decir simple, sino con todo el conocimiento que los italianos pueden tener para construir. Digamos, como dice el dicho, Roma no se hizo en un día, pero se hizo de una manera espléndida, y cómo esos conocimientos los acaban aplicando en este territorio virgen. Aquí tenemos esta obra que hacia el interior, como les decía, en los patios, en los claustros, se aprecia el material, nunca fueron aplanados. Sin embargo, lo que viene siendo ya la fachada del templo es ya neoclásica y tiene obviamente ahí ya unos acabados. Esta es la fachada. Aquí están algunos colegas que estuvieron en este evento. Este es el interior. Aquí está el retablo y el sitio. Aquí estaban restaurando, no estaba abierta al público en ese momento. Y tenemos estos, es un retablo neoclásico en el principal de los altares, digamos. Vean la sencillez que tiene este monumento. Aquí estamos en Arequipa, después de un terrible sismo en 2007, ya donde vemos la riqueza ornamental. Es otro tipo de barroco, donde se muestra no sé, hay columnas variadas, tritóstilas, también tenemos frontones interrumpidos curvos, ventanas corales. Vean la profusión que hay en la ornamentación. Y aquí también sí tenemos en el interior trabajo en madera de estucados y que se nota más el trabajo como más parecido a este. También tienen dos patios. Este es el más sencillo, el más pequeño, el que tenemos aquí con estas farolas, donde también hay bóvedas de arista. Es este patio que tiene esta arcada muy pegada. Es una arquitectura muy sólida porque este lugar es de varios sismos. Y aquí también vemos el patio principal del claustro con la gran profusión de ornamentación. Es un lugar muy visitado, tiene una gran cantidad de espacios abiertos al público, y en sí, pues visitar este lugar es muy interesante, y ojalá que alguien ya en los seminarios hable de esto. Otra obra jesuita que tenemos aquí muy cerca tiene que ver con el territorio, el conocimiento del territorio, del agua, de llevarla, traerla. Estamos hablando de los arcos conocidos como arcos del sitio, que llevan que es una obra también jesuita. Tuve la oportunidad de conocerlo recientemente. Es uno de los lugares, pues para mi gusto, más impresionantes, que nos muestran el trabajo de estos arquitectos coadjuntores o conjuntores arquitectos, que tienen un conocimiento del material, de la forma, de la ingeniería, del nivel, del territorio. Y para terminar, me gustaría pues invitar a que ojalá que se pudiera entender también como un documento, no solo las cartas, los archivos, sino lo que vemos, lo que podemos palpar. Yo tuve la oportunidad de conocer obra de Juan María de Salvatierra, precisamente en Loreto, que mencionabas, y conocí también obra del padre Piccolo en San Francisco Javier Viviendo, ahí muy cerca de Loreto, donde nos tocó
ver no solo la arquitectura. En el trabajo que realizamos en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la ley habla de zonas de monumentos históricos, sin embargo no habla de paisajes culturales, es decir, donde la mano del hombre, en este caso de jesuitas y de habitantes locales, cómo llevan el agua a través de canales, que no son acueductos propiamente, a través de canales, y van regando las huertas, donde ellos mismos también trajeron productos vivos, al traer solamente semillas. Por ejemplo, hay un árbol ahí de más de 400 años, de un olivo. Hay olivos, hay cítricos, desde limón, naranja, toronja. Eso también lo trajeron ellos. Es una aportación de los jesuitas en estos territorios. Son territorios agrestes, desérticos, donde tampoco estos oasis se hicieron en un día. Estos oasis dejarían de ser ojos de agua, o solo serían ojos de agua si no hubiera sido por la labor jesuítica, que actualmente hay varios, dicen los que saben de este tema, que son más de 70, creo que son 77, solo en Baja California Sur, 77 oasis. Yo tengo la fortuna de conocer este de San Francisco Javier, Todos Santos, y también, por ejemplo, algo que me llama la atención, las palmeras y los dátiles que también trajeron ellos, también los mangos que venían de Filipinas, porque ellos también viajaron a Filipinas y hacían unas paradas ahí en la península de Baja California, y también estas semillas también las llevaron de ahí. También de Oriente hay cañaverales en estos lugares, hay trapiches que también construyeron los jesuitas, y obviamente estas huertas también las construyeron ellos. Quizá no son elementos escritos, pero que nosotros al conocerlos podemos darnos cuenta de esa gran capacidad que tenían los jesuitas para trabajar estos territorios, no solo la parte evangelizadora, sino la parte, digamos, social, que actualmente también es patrimonio y se conoce como una obra mixta entre la mano del hombre y la naturaleza. Estos oasis, y también lo que hizo el padre Quino, Eusebio Quino, en Sonora. Son itinerarios culturales, son rutas culturales que existen y que también es posible trabajar en este tipo de eventos que ojalá que se puedan retomar. Pues agradezco nuevamente la oportunidad de comentar este libro y pues muchas gracias a ustedes por haber venido y por su atención. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Pablo Trujillo, y antes de continuar, agradecer también la presencia de la maestra María Amparo Clausel, directora del Museo Nacional del Virreinato, y de la licenciada Patricia Zapata Villasana, subdirectora técnica del Museo Nacional del Virreinato. Son nuestras autoridades aquí en este museo. Y bueno, vamos a continuar ahora con uno de los coordinadores, el doctor Carlos A. Page. Él es doctor en Historia, con estudios postdoctorales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Misiones. Es miembro del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas, París-Lisboa. Dirige el programa Antiguos Jesuitas en Iberoamérica, fundador y director de la revista científica IHS Antiguos Jesuitas en Iberoamérica. Ha publicado alrededor de 300 artículos en revistas científicas y de divulgación en Iberoamérica, Estados Unidos y Europa, además de 30 libros. Agradecemos mucho al doctor Page que nos haya enviado esta participación con motivo de la presentación de un extraordinario libro, La presencia de jesuitas italianos en Iberoamérica colonial, y vamos a escucharlo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es para mí un grato momento de compartir con ustedes la presentación del libro de los jesuitas italianos.
sobre todo en este ámbito, que conozco también, que no esté presente, físicamente no lo estoy, pero siempre estaré en este maravilloso lugar. Y sobre el libro, todo el libro tiene su propia historia, y él también la tiene en particular, ¿no? Y parte quizás de mi propia formación en historia, pero sobre todo en historia del arte y de la arquitectura, cosas de las que me he desviado varias veces, y muchas veces, digamos, porque el tema de los jesuitas es realmente muy amplio, de tal forma que he estado trabajando sobre temas de africanos esclavizados, de indígenas, de las bibliotecas jesuíticas, de los viajes, es decir, la movilidad que había entre los jesuitas en América, los documentos, la transcripción de documentos, tanto de libros, el último libro que era de Pedro de Calatayud, un español muy famoso e importante, que de joven quiso venir a la provincia jesuítica del Paraguay, no lo pudo hacer y desde su exilio escribió esa historia del Paraguay. Y el exilio obviamente como tema está siempre presente. También los domicilios de los jesuitas, como define Rodríguez de Ceballos, ¿no? Las casas, ¿no? Las residencias, los colegios menores, los colegios mayores, los noviciados, las casas de ejercicio, es decir, una serie de edificios, de ámbitos que abarcaron sobre todo personas. Y ahí es donde aparece el género biográfico que me ha interesado desde hace bastante tiempo, ¿no? Y con esto de los italianos, hace ya en 2004, sí, 20 años, tuvimos un intercambio entre el CONICET y el Concilio Nacional de Diligense para hacer trabajos sobre jesuitas italianos. Me tocó ir a Cerdeña, en donde trabajé sobre los jesuitas sardos. Publiqué recién en 2007 un artículo general sobre todos estos jesuitas, y uno en particular escribí sobre Antonio Machoni en ese momento, pero que recién me animé a publicar el año pasado por distintas circunstancias. Pero después de esto también fue importante redescubrir, y con el tema de las distintas líneas de investigación, cuando estaba trabajando sobre viajes, me apareció esto de un jesuita italiano que viajó, que hizo un relato sobre su viaje de Génova a San Pablo, que era la escala para llegar al Río de la Plata. Y ahí publiqué en el 2007 sobre Antonio Ripari, que fue un jesuita que, llegó al Paraguay en las primeras épocas y murió mártir. Nació en Cremona en 1607. ¿Y por qué fijo en Ripari? Porque al final les voy a contar que todavía seguimos trabajando con jesuitas italianos. En el medio de esto, aparece Gilberto, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, y también trabajábamos sobre el tema jesuita, y nos pusimos a ver qué podíamos aportar, y era convocar a otros que también nos ayudaran a comprender el tema de los jesuitas italianos en Iberoamérica. De ellos seguramente ya va a hablar Gilberto, de cada uno de estos trabajos muy importantes y de alto nivel, pero me quería detener en uno en particular que no llegó a ser. Es el padre José del Rey Fajardo, que lo hemos invitado especialmente para que escriba sobre jesuitas de Venezuela, que es su especialidad, el Nuevo Reino. Y pocos días antes de que iniciáramos el seminario,
habló por teléfono para decirme que tenía todo reunido, pero que ya su cuerpo y sus fuerzas no le daban para terminar de concluir, de redactar ese texto. Al poco tiempo murió, y bueno, fue uno de esos textos que quedó inéditos, y va a ser parte de la historia de este libro. Y bueno, después de este encuentro, uno que se anima a seguir investigando sobre jesuitas italianos, y en la época que había estudiado Ripari, había un libro biográfico escrito por un coterráneo de él, que se llamaba Giuseppe Tornelli, y que publicó en 1711, un libro que desde la época que escribía sobre el Ripari, que no lo podía encontrar ni siquiera en la biblioteca en ninguna biblioteca de los jesuitas. Y por esto de las conexiones por internet me vi con gente de Cremona, y ahí justamente en la biblioteca de Cremona habían encontrado un ejemplar, que es el único que hay de 1711, sobre la biografía de Ripari, que hice inmediatamente, la traduje al italiano, al castellano, y la publiqué. Y junto con eso publiqué ya otro documento sobre Ripari, que es una relación de 1637 sobre la provincia del Paraguay, ¿no? Una de las primeras relaciones que se hicieron en esta época. Y bueno, qué decirles del género biográfico, que me resulta sumamente atractivo, relacionado también con lo que hoy trabajo sobre los viajes de los jesuitas a América, es decir, de los primeros viajes de Brasil en 1549, después en Florida, Perú y México, y los relatos, ¿no? Y las cosas que sucedían en torno a esos viajes. Desde, por ejemplo, una madre que de Orihuela se va a San Lucas de Barrameda, unos 500 kilómetros, para evitar que su hijo se fuera de España, porque era el sustento que tenía. Esto lo habíamos visto también con los jesuitas sardos, estudiamos eso, que las familias no estaban tan de acuerdo con que se vayan sus hijos a las Indias, ¿no? Era un viaje de ida, un viaje que nunca más iban a volver a verlos. Bueno, también el tema de los viajes de jesuitas que fueron capturados en esos barcos por piratas, llevados presos a Holanda, o bueno, una infinidad de cuestiones que resultan de todos estos jesuitas, no solamente los extranjeros, los italianos, sino también de cosas que le pasaban a los propios españoles. Y bueno, para cerrar un poco, desearles que, bueno, este libro, como ustedes saben, lo pueden descargar gratuitamente. Este es el fin que hemos adoptado en estos últimos años, de que nuestro conocimiento pueda llegar a todas las personas. Y bueno, saludarlos y desearles un feliz día, y que disfruten de todo esto que les va a hablar Gilberto y toda esta gente maravillosa que nos acompaña. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias al doctor Peix, que nos ha dejado pues, estas palabras interesantes. Y la siguiente participación es el coordinador del libro, Gilberto López Castillo, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, AC, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. En 2010 y 2011 realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, donde trabajó bajo la coordinación de una de las mayores especialistas investigadoras sobre la Compañía de Jesús, Antonella Romano. Sus áreas de especialización son Historia de la Compañía de Jesús
e Historia de las Misiones Jesuitas, Etnohistoria e Historia de las Instituciones Coloniales. Es dictaminador y miembro de comités académicos de revistas de México, Colombia, Argentina e Italia, y miembro fundador de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas. Es profesor investigador de tiempo completo en el INA, Sinaloa. Le damos la palabra. Muchas gracias, Lupita. Quiero decir en primer lugar que al escuchar los comentarios evocamos todo el proceso que se llevó a hacer el libro, y en verdad trabajar con Carlos Page ha sido una gran experiencia. Estábamos dos editores reunidos para hacer una obra y fue un aprendizaje muy importante. Ahora bien, no me voy a salir del guión y tengo un texto escrito que voy a leer a continuación. Seguramente habrá oportunidad de comentar más adelante. Es un gran honor estar hoy, 31 de julio, en el Museo Nacional del Virreinato, en el Templo de San Francisco Javier. Muchas gracias a su directora, la maestra María Amparo Clausel, por recibirnos este día de San Ignacio y por permitirnos difundir las investigaciones recientes que felizmente hemos logrado hacer confluir en este libro sobre la presencia de los jesuitas italianos en Iberoamérica colonial. Se trata de una decisión de historiadores e historiadoras que del universo de posibles investigaciones tomamos conciencia de estos jesuitas en particular, originarios de la península itálica, que vinieron al Nuevo Mundo al seguir su vocación religiosa y en su mayoría para trabajar en misiones, de tal forma que los estudios aquí presentados abarcan un amplio repertorio donde por un lado se profundiza en personajes ya conocidos, mientras que por otro se abordan otros no tratados por la historiografía sobre la Compañía de Jesús. Por supuesto, no ha sido nuestra intención decir que agotamos el tema, sino que se trata de abrir campos de investigación que en este caso han pasado en alguna manera desapercibidos. Lo otro es que el libro es fruto de una convocatoria abierta y tenemos los capítulos de quienes se interesaron en participar en el seminario y enviaron su trabajo y que fue aprobado por los editores. No es que mandamos a hacer capítulos específicos de los temas en cuestión. A partir de estas premisas es que nos propusimos revalorar la experiencia y contribución de jesuitas italianos que aportaron al mundo americano no solo aspectos relacionados con la educación y la evangelización, sino también en variadas áreas de la ciencia y el arte. La alianza que establecimos con Carlos Page para el estudio de los jesuitas italianos tuvo sus primeros momentos desde 2018, en que realizaba investigación documental en el archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma. Él, un arquitecto e historiador argentino adscrito a la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, fue consciente en cuanto le dije en nuestras conversaciones virtuales de la importancia del tema. Le interesaba saber qué es lo que hacía en Roma, las fuentes que estaba consultando y los motivos que me habían llevado allá. Por entonces había estado varias veces en ese repositorio documental en el que desde el 2006 había pasado temporadas buscando información sobre los jesuitas del norte de la Nueva España, sobre las misiones y las estrategias de los generales para el desarrollo de la orden, principalmente a partir del arribo de Claudio Acquaviva en la década de 1580 hasta llegar a la expulsión. Lo increíble es que esta vez, sin que sea del todo exacto, es que me habían pedido ir, y no solo eso, sino que lo hacían con todo el apoyo institucional del INA, que desde el 2017 había enviado una circular a los centros de trabajo en la que se solicitaba la realización de proyectos de colaboración México-Italia,
Había otros proyectos con otros países, pero a mí este me interesó. Ante una pregunta específica del entonces titular del Centro INA sobre el tema, le respondí en primera instancia que no, pero muy rápido, y antes de dejar la mesa recompuse y le dije que sí tenía tema. Y rápidamente pasaron por mi mente las decenas de jesuitas que habían cruzado el mar en busca de la misión en América, muchos de los cuales eran considerados como italianos. Fue así que antes de responderle con los datos específicos, registré el proyecto Jesuitas Italianos en el Noroeste Novohispano, y así quedó. ¿De dónde surge la idea de estudiar particularmente a los jesuitas italianos? Se trata de proyectos que nos remontan 2 décadas, época en que realizaba mi tesis doctoral. Si se dan cuenta, son igualmente los 20 años que dice Carlos, que él inició a trabajar sobre estos temas, debido a que en mis investigaciones sobre los jesuitas y las misiones en Sinaloa y Sonora, solía haber una presencia constante, pero acaso no suficientemente registrada, de jesuitas de diversas nacionalidades, entre los cuales me llamaban la atención los italianos, que estuvieron durante todo el periodo misional, que en el caso del noroeste novohispano va de 1591 a 1767, pero también por ciertos rasgos específicos, como el hecho de que su llegada a Nueva España era en las primeras décadas con el destino específico de trabajo en misión en los territorios distantes de Sinaloa y Guadiana. También me interesaba dar seguimiento del vínculo específico de estos jesuitas con el superior jerárquico de la orden, que era el general en Roma. Además de otros aspectos donde se puede apreciar que hicieron suyo el espíritu misionero del general Aguaviva, que significaba que su obra iba dirigida a estos pueblos que habían quedado fuera de los proyectos evangelizadores de otras órdenes religiosas, donde destacaron en el aprendizaje de las lenguas indígenas. Pero ya más puntualmente, la idea del libro y el trabajo en equipo con Carlos Pech nos lleva al proyecto que hablamos desde 2018 y 2019 y que a fines de 2021 logramos cristalizar mediante la conformación de un seminario internacional, también llamado así, la presencia de jesuitas italianos en Iberoamérica colonial, en el que de forma virtual llamamos a participar a investigadores de América y Europa que les interesara hablar de este tópico en específico y desde sus experiencias particulares. Reunimos así cerca de 21 participaciones, para lo cual utilizamos 2 plataformas notables. El primero es la convocatoria a partir de la página de la revista IHS, Antiguos Jesuitas en Iberoamérica, y el segundo, la posibilidad de realizarlo de forma virtual y en vivo por medio del canal de YouTube de INA TV, lo cual se llevó en 3 días consecutivos en junio del año 2022. La pinza la cierra de nuevo la revista al asumir la posibilidad de editar el resultado como un libro electrónico, que fue subido a su página en marzo de 2023. En solo 16 meses habíamos llevado todo el proceso. El libro existía, pero era virtual. Ahí está. Pero a decir verdad, como coordinador y tan apegado al papel, me sentía que faltaba algo. Es decir, de forma electrónica se podría apreciar un gran volumen, podríamos decir enciclopédico, pero desde mi punto de vista faltaba el papel. Y fue así que al mes siguiente lo habíamos impreso en México, siempre respetando la integridad de la obra. Por eso hay las 2 versiones, el ebook de acceso abierto y el libro impreso que hoy tenemos aquí para coleccionistas. No me corresponde hablar del contenido de los capítulos que han hecho brillantemente nuestra anfitriona, la doctora Alma Montero Alarcón, y el doctor Pablo Trujillo, también compañero en el INA desde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Lo que sí puedo decir
es que el resultado de conjunto desde el punto de vista de los coordinadores es excepcional, considerando todo el proceso que nos llevó a buen puerto. Así, hoy podemos tener un seminario de investigación en el que se conjuntan los nuevos historiadores e historiadoras con personajes de gran trayectoria. Ha sido un honor trabajar con los autores y autoras de capítulo. Bueno, son 19 autores, han sido mencionados aquí. Yo solo quiero decir que, bueno, hay uno de los coautores entre el público y es el maestro Ismael Jiménez Gómez, quien trabaja sobre la obra del italiano Pablo Maroni en Maynas. Gracias por venir y por seguirnos acompañando con esta obra. 19 autores, 13 capítulos, desde Argentina, Brasil, México, España e Italia. Gracias, Pablo, no lo había visto en el mapa de esa forma. Muy interesante. El libro se articuló, pues, a partir de las participaciones de cada autor, de forma que se cubren algunos territorios específicos, mientras que otros quedan pendientes o se complementan con publicaciones paralelas. Consideramos que como experiencia de trabajo será un referente. Esperamos que en México vayan surgiendo nuevas publicaciones sobre la materia en los años por venir. Muchas gracias a los comentaristas, a Alma Montero por respaldar nuestro proyecto, a Guadalupe Lazo por llevar esta mesa y también a Adriana Vázquez por su proyecto, por su apoyo desde el área de difusión y del museo. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos en este día. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto López Castillo, por su participación, y vamos a pasar a dar paso a las preguntas que tengan ustedes, por favor. ¿Quién quiere hacer una pregunta a los ponentes que tenemos, especialistas en este tema, la mañana de hoy? En lo que se animan a hacer algún comentario o preguntar. No, pues nada más comentar que me parece muy interesante la presentación del doctor Trujillo, porque efectivamente, ¿verdad? Y bueno, aunado a lo que decía Peche en la grabación, o sea, el tema de jesuitas es tan amplio, ¿verdad? Son tantas las lecturas que podemos tomar, son tantas las líneas que desde ellos podemos lanzar, que es inabarcable. Pero me parece muy interesante tu punto de vista como arquitecto en el tema del paisaje cultural, y que por supuesto que lo es, ¿no? Y vimos algunos elementos tanto de Pozotlán en Argentina, también estuve hace 6 meses, y también estos túneles que han abierto ahora, ¿no? Para ver toda esta parte que tiene esta iglesia en Buenos Aires y en Córdoba, Arequipa, no se diga, bueno, es impresionante ya lo que han trabajado los jesuitas en Perú, pero sí esta visión también desde lo paisajístico y desde lo arquitectónico, y bueno, impulsado por los coadjutores, porque ustedes recordarán que los jesuitas, una de sus grandes fortalezas es que, además de tener los jesuitas de 4 votos, y bueno, que reconocidos como grandes académicos, historiadores, especialistas, y que hemos sabido de algunos de ellos, porque falta mucho por saber, pues también tiene esta rama de coadjutores. Y lo interesante es que aquí, por ejemplo, en Tepozotlán, donde ellos se formaban, es interesantísimo ver que ya desde los 16 años ya los tenían divididos. ¿Quiénes iban a apoyar a la Compañía de Jesús como coadjutores? Es decir, en las labores más prácticas, ¿sí? Eran los que se dedicaban a la medicina, los ingenieros, los arquitectos, la parte administrativa de la compañía, y quienes iban a ser jesuitas de 4 votos como religiosos, como rectores, después maestros y demás. Y pues vimos estos arcos del sitio maravillosos que tú comentas, y cómo esto que dices, o sea, venía agua desde la concepción para surtir, ¿no? todo este pueblo, que por eso tenemos este retablo aquí a nuestra derecha, dedicado al pueblo de Pozotlán, un pueblo agrícola, ¿no? Fundamentalmente en todo ese periodo, y que pues llenaba de agua todas las parcelas que se tenían, y esos arcos pues quedaron inconclusos con la expulsión. El coadjutor sobrino, ¿verdad? Él había estado ahí trabajando con todo esto,
y pues quedaron inconclusos, y lleva finalmente el Romero Terreros. Finaliza esto ya mucho tiempo después, del siglo XVIII. Cuando vean algo del sitio, véanlos con detalle porque se ve clarísimo la parte que dejan los jesuitas y luego ya lo último, ¿verdad? Que trabaja posteriormente Romero Terreros. Carlos Pech pues estuvo aquí también hace no mucho tiempo, recordarán, presentándote en otro proyecto que tuvimos, una revista IHS, con el programa académico, un coloquio de jesuitas que tuvimos, y pues lástima que en esta ocasión no haya podido estar, pero él aquí se maravilló, ¿no?, de todo este lugar, y siempre es muy bueno volverlo a escuchar. Y pues nada más, también lo que comentabas sobre Baja California, sobre el tornaviaje, todo esto que llegaba desde Asia, porque bueno, pues estas embarcaciones que venían desde Asia no podían seguir la ruta de ida hacia las Filipinas, que era muy, muy sencilla, de Acapulco hacia todo ese comercio con Asia, sino que tenían que remontar el mar y después bajar desde lo que ahora es San Francisco, Estados Unidos y demás, ir fondeando hasta llegar a Acapulco. Entonces, claro, ahí estaba el contacto con todo el norte. De verdad, pues esto es falta tanto por conocer, pero creo que este libro es un gran avance, en verdad, a este conocimiento de una parte, ¿no?, de todos estos grandes jesuitas que llegaron a construir edificios, a aportar sus conocimientos, a compartir, ¿verdad?, todo lo que, desde el arte hasta todos los especiales que ellos tenían. Y definitivamente pues nos falta todavía mucho por conocer y seguir trabajándolo desde distintas disciplinas, que yo creo que eso es lo que verdaderamente enriquece todos estos trabajos. Y pues decirles que pues que vean este libro, que lo bajen, ¿no?, desde internet. Ya ahorita también nos van a comentar han traído Gilberto algunos ejemplares, pero de verdad es muy interesante, y yo pues quiero felicitarte mucho, Gilberto, por esta gran iniciativa y pues todas las que has tenido, ¿verdad?, a lo largo de tu vida como académico. Y pues también pues muy agradable conocerte, ¿no?, otro compañero del instituto, y esta visión que también nos hace mucha falta. Aquí en el museo también un poco decimos, es que no solo hay que ir a los archivos, no solo hay que ir a los libros, los objetos de colección son una fuente de investigación histórica, ¿no?, y por eso los museos deben ser centros de investigación, y siempre lo repetiremos hasta lo último. Pero claro, o sea, verlo también desde la perspectiva del paisaje cultural y la arquitectura, por supuesto, todo va sumando, ¿no?, a tener un mejor conocimiento de estos temas. Y pues muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna observación que quieran ustedes darnos? El doctor. Yo tengo una pregunta con respecto a los jesuitas, específicamente a los que mandaban aquí a México para evangelizar el norte y sur de Estados Unidos, todo lo que era Texas, Arizona. Había poblaciones de criollos y españoles, y yo sé que no había grandes, o sea, no era muy grande la población en esas partes, pero sí llegaban los evangelizadores. Quisiera saber si cuando los mandaban a los jesuitas, ¿cuántos iban? O nada más iban 2 o 3, y ya con la gente que estaba allá empezaban a evangelizar, a edificar, a progresar, ¿no? Exactamente. Y además, si quién los financiaba. Esa es una duda que tengo. Sí, muchas gracias por su pregunta. Es que hay diversos momentos de la presencia de jesuitas italianos. En un principio podía llegar de forma aislada 1 o 2 y no necesariamente iban a estar juntos. De hecho, es muy probable que no iban a estar juntos, a pesar de que la legislación decía que debían de estar acompañados, porque la soledad no era bien para ellos. Pues no había tantos y tenían que separarse. Sin embargo, se establecían vínculos como pasos comunicantes entre ellos. Pues en Sinaloa, por ejemplo, tenemos a Andrés Basilio en los primeros momentos. A mí me tocó trabajar para este libro en particular a Joan Ferro, un jesuita italiano, y él estuvo solo como italiano siempre en el colegio jesuita de Pascua. Él se sentía único, extranjero incluso, no solo italiano.
Se sentía único, extranjero, y se quejaba siempre de que como tal lo hacían trabajar más, mientras que los otros preferían estar siempre en el colegio, en la comodidad. Bueno, pero en la misión estaban dispersos casi siempre. Es distinto, por ejemplo, quienes llegan a Sinaloa al finalizar el siglo XVII ya se encuentran las misiones fundadas, una población establecida, mientras que otros que van llegando, como Eusebio Quino, en el último tercio del siglo, en el último cuarto ya del siglo XVII, empiezan con comunidades que apenas algunas han tenido contacto, mientras que otras son sus primeras relaciones con el mundo occidental. Y corresponde a estos jesuitas hacer este trabajo de evangelización en aquellas regiones. Creo que la relación de los jesuitas en el territorio es algo que podríamos explorar mucho más. Por ejemplo, la relación entre Eusebio Quino y Salvatierra, que fue clave para el inicio de las misiones jesuitas en California. Ellos podían estar uno en Chihuahua y el otro en la Ciudad de México o en Sonora, dependiendo del momento, pero sus proyectos siempre estaban encaminados a la evangelización y en ese momento a la de la California, iba a decir antigua, pero todavía no lo era, apenas se iba a fundar la California jesuítica. Es un trabajo que nos queda pendiente. Les decía en un principio, los capítulos están integrados por quienes desearon participar. A mí me escribieron historiadores de Baja California Sur que querían participar en el evento, pero luego no participaron. Me hubiera dado mucho gusto que hubiera aquí un trabajo sobre Piccolo, por ejemplo, pero no lo hay. Sin embargo, lo que queda como una experiencia de investigación a nivel de Iberoamérica lo podemos desarrollar, Alma Montero, escúchame, lo podemos desarrollar para México, para la Nueva España, porque sí amerita, hay muchos jesuitas cuya obra dispersa no la reflejamos aquí, pero que puede estar. Paralelamente a este trabajo yo estaba escribiendo un texto que es sobre como los primeros jesuitas italianos en el noroeste de la Nueva España, que es durante el siglo XVII, pero se publicó en la obra que es sobre los 5 siglos de la presencia de la Iglesia en la Nueva España, en México. Entonces no lo podía repetir aquí. Sin embargo, ese fue mi primer trabajo fuerte sobre los jesuitas italianos en México. Ese lo podemos compartir, está online y lo podemos manipular hasta por WhatsApp. También el trabajo sobre Joan Ferro me costó mucho trabajo porque era sacarme un territorio como es el de Michoacán. Y bueno, tuvimos ahí un trabajo muy bueno de equipo con una amiga egresada del Colegio de Michoacán, que es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el trabajo de Joan Ferro ya ha sido traducido al italiano y se publicó en un libro sobre Da Fermo al Mundo a la presencia de jesuitas italianos, de Fermo, de las marcas. Y pues eso, que hay mucho trabajo por hacer. La presentación misma, volver a leer estos trabajos, me dan mucho ánimo porque veo lo que ha quedado pendiente y pienso que podemos hacer cosas notables todavía con este tema. Gracias. Pues muchísimas gracias por su valiosa e interesante conferencias, doctores y doctora aquí presentes. Y para finalizar, solamente el comentario de si los libros que hicieron
el favor de traer los doctores aquí justamente para esta presentación y solicitarle a la licenciada Adriana Vázquez que pueda ubicar un lugar en la parte exterior, para que puedan ustedes organizar la adquisición de los libros en un momento más. Pues por parte de nosotros ha sido todo, agradecemos muchísimo su presencia y los esperamos en los eventos que lleva a cabo este museo. Están todos en internet, ustedes los pueden perfectamente ubicar. Muchas gracias a todas y todos. Buen fin de semana, buen inicio de semana, ¿no es cierto? Buen día y los esperamos el domingo próximo. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gobierno de México.